amigos, lamento decirles que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio. Seguimos en línea. Que nadie puede entender. La hora del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando La Hora del Miedo. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a otro capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de la www.2aradiaradio.es.tl y a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Quiero pedirles, como cada martes, que nos ayuden a compartir el programa. Y recordarles que si estos temas de misterio y paranormales son de su agrado y quieren saber aún más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de criaturas nocturnas y Escuela de Magia Antigua. También quiero hacerles una invitación a que se unan al Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook, dedicado a la magia y a temas esotéricos, entre otras cosas. Pero si son ustedes quienes han pasado por un suceso paranormal y quieren ser parte de este programa y contarnos su historia, nos la pueden hacer llegar a través de la página de Facebook La Hora del Miedo o bien directamente con el maestro Rob Gray. Además, si quieren escucharse en la radio y hacer una pregunta o bien mandarnos un saludo vía audio, ya lo pueden hacer por WhatsApp al más 52 33 14 86 51 24. Repito, más 52 33 14 86 51 24. Y dicho esto, le damos la bienvenida desde alguna parte del mundo al maestro e historiador Rob Gray, quien, como ya es costumbre, cada martes nos sorprende con una interesante historia. Maestro, buenas noches, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, Lunita, muy bien. Ojalá que les encante el programa del día de hoy, ya que tendremos un tema bastante interesante. Así es. Les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Aprovechando el mes de octubre, mes en donde los sucesos paranormales se hacen aún más presentes, esta noche tenemos una historia que a muchos de ustedes les helará la piel. La historia de esta noche se titula La Dama de Negro. Adelante, maestro, con la historia de esta noche. Muchas gracias, Luna. La Dama de Negro. Muchas hemos escuchado historias sobre una mujer de negro. Pero ¿de dónde viene todo esto? La primera vez que se escucha sobre la Dama de Negro es en una novela de terror gótico del año 1983, escrita por Susan Hill. La trama trata de un misterioso espectro que acecha una pequeña ciudad inglesa. Después, fue tanto el éxito que se hizo una película para la televisión basada en aquella historia, con el título La Dama de Negro, que fue producida en el año 1989. Y en el año 2012 se lanzó una adaptación cinematográfica bajo el mismo nombre, protagonizada por Daniel Radcliffe. Este libro también ha sido adaptado en una obra de teatro por Stephen Malland,
y es la segunda obra de teatro con mayor duración en la historia después del Mousetrap. La novela narra a Arthur Kipps, un joven abogado que anteriormente trabajó para Bentley. En una nochebuena, en esta casa con su segunda esposa, Esme, y 4 hijastros, quienes comparten historias de fantasmas, cuando se le pide que cuente una historia. Este hombre se irrita y sale de la habitación y decide escribir sus horribles experiencias hace varios años atrás con la esperanza de que hacerlo las exorcizará de su memoria. Muchos años antes, cuando todavía era abogado junior de Bentley, Kipps es convocado a Siding Guildford, una pequeña ciudad comercial en la costa noreste de Inglaterra, para asistir al funeral de la señora Alice Drawood y asentar su propiedad. Kipps se rehusó a dejar a su prometida Stella, pero ansioso de alejarse de la triste niebla de Londres, la difunta señora Drablow era una viuda anciana y solitaria que vivía sola en la desolada y apartada Elmarsh House. La casa está situada en el Nine Lives Causeway. Durante la marea alta está completamente aislada, rodeado solo por mares y trastes marítimos. Kipps pronto se da cuenta de que hay algo más en Alice Drawood de lo que pensó originalmente. En aquel funeral, ve que una mujer vestida de negro y de rostro pálido y ojos oscuros, a quien un grupo de niños observa en silencio. Él va revisando los papeles de la señora Drawood durante varios días y soporta una secuencia cada vez más aterradora de ruidos inexplicables, eventos escalofriantes y apariciones de la dama de negro. En uno de estos casos, escucha el sonido de un caballo y un carruaje en peligro, seguido de cerca de los gritos de un niño pequeño y su sirvienta, provenientes de la dirección en los pantanos. La mayoría de las personas de aquel pueblo son reacias a revelar información sobre la señora Drawood y la misteriosa dama de negro. Cualquier intento de Kipps por descubrir la verdad provoca reacciones de dolor y temor. De diversas fuentes, este hombre se entera de que la hermana de la señora Drawood, Janet Humphrey, dio a luz a un niño, Nathaniel. Debido a que no estaba casada, se obligó a darle el niño a su hermana. La señora Drawood y su esposo adoptaron al niño e insistieron de que él nunca debería saber que Janet era su madre. Los gritos del niño que escuchó Kipps eran los del fantasma de Nathaniel. Janet se fue por un año, y al darse cuenta de que no podía separarse mucho tiempo de su hijo, hizo un acuerdo para quedarse en Elmarsh House con él siempre y cuando nunca se revelara su verdadera identidad. En secreto planeaba escapar de la casa con su hijo. La trampa que llevaba el niño a través de la calzada se perdió y se hundió en los pantanos, matando a todos los que estaban a bordo, mientras que Janet miraba impotente desde la ventana. Después de la muerte de Janet, volvió a perseguir al Elmarsh House y al pueblo como una malévola dama de negro, y según sus cuentos locales, el avistamiento de la dama de negro presagiaba la muerte de un niño. Después de un tiempo, Kipps regresa a Londres, se casa con Stella, tiene un hijo e intenta dejar atrás los eventos de Siding Guildford. Y en una feria, mientras su esposa e hijo disfrutaban de un paseo en pony, Kipps se da cuenta que cerca de ellos estaba la dama de negro. Da un paso delante del caballo. Este lo asusta, lo que hace que salte y se rompa el carruaje contra un árbol, matando al niño al instante e hiriendo gravemente a Stella, que muere 10 meses después. Kipps termina su recuerdo con las palabras: "Me han pedido mi historia. Ya la he contado y es suficiente". Esta es, digamos que una sinopsis de lo que se trata la historia. Pero la leyenda de la Dama de Negro es toda una institución en el teatro de terror, sobre todo en México, con más de 20 años en escena. La leyenda de la Dama de Negro se ha extendido por todo el país a lo largo de más de 20 años de trayectoria, no solo por más de 5.900 representaciones que tienen registradas, sino porque también en torno a su producción y presentación hay historias que la gente cuenta que de verdad te ponen la piel de gallina. Desde extrañas sensaciones hasta el avistamiento real de una mujer vestida de negro en el teatro y la de un niño en la puesta de escena. Esta obra, en México, es dirigida por Rafael Perrín desde el 17 de febrero de 1994. Y no solo vives la interpretación de una obra de teatro dentro de otra historia, la historia de Arthur Kipps,
sino que esta sensación de suspenso y espanto la puedes generar incluso en cualquier momento. Y es que desde el inicio estuvo envuelta en sucesos inexplicables. Lo relatan los actores que han formado parte del elenco de la obra. Un ejemplo es Fabián Lozano, que él cuenta que en una ocasión estuvo en Monterrey y tuvo un accidente bastante fuerte. Comenta que tiene un movimiento en donde recorre el escenario de un lado a otro, y de repente en este movimiento, en esta carrera, que él hacía a toda velocidad, sintió de pronto que estaba volando sobre el público. Este movimiento que tiene es demasiado medido. Hasta ahorita, el actor no se explica cómo pasó. Se entiende que de repente se hubiera subido al escenario y se corre uno en la oscuridad y es fácil desorientarse, pero solo si se hubiera dado un paso en falso. Este no era el caso, porque incluso el actor dice que venía siguiendo las marcas que dejan en el piso. Tiene normalmente unas pequeñas marcas en el piso para irlas siguiendo, y de repente comenta el actor que ya no sintió el piso, que él iba volando hacia el público. Voló de frente a las butacas. Literalmente le cayó encima a la gente. De este golpe fue tan fuerte que se lastimó las rodillas, se lastimó la muñeca derecha, se dio un corte en la espinilla. Un golpe bastante duro. Y son cosas que todavía no se pueden explicar. Pero este no es el único que sufrió algo espeluznante en esta obra de teatro. El director y actor de la obra, Rafael Perrín, vivió otra de estas apariciones extrañas. Él comenta que fue a la parte superior del teatro, donde se supone que su hermana, Patricia Perrín, quien interpreta a la Dama de Negro, estaba en la parte superior. Ellos tenían un ensayo, y su hermana no aparecía. Subió y la encontró personificada como la Dama de Negro, lista para ensayar. Rafael le dice que se apure porque ya van tarde. Al descender del segundo piso, vio a su hermana ya en el escenario. Él le fue a preguntar cómo es que bajó más rápido, a lo que ella le respondió que nunca estuvo arriba en ningún momento. Rafael Perrín es el que más anécdotas tiene, ya que con más de 20 años en la dirección de la obra, conoce cada una de las acciones de esta misma. Un día, su hermana recuerda que en otro ensayo, escuchaban lamentos en el camerino de los hombres. Todo el staff fue corriendo al lugar porque pensaron que alguien se había lesionado en aquel camerino, pero cuando llegaron no había nadie en él. No solo apariciones paranormales se han hecho presentes, sino que también hechos desafortunados. En una ocasión, un hombre brincó desde uno de los balcones de uno de los teatros. La altura era más de 7 metros del balcón al suelo, pero afortunadamente aquella persona solo salió con algunos golpes y esguinces. Cuando la policía le preguntó que cuál fue la razón de este hecho, él respondió que junto a su butaca, erguida, se encontraba una mujer vestida de negro, y solo él estaba en aquel lugar. Lo más escalofriante es que aquella mujer se miraba como la actriz que representaba a la Dama de Negro. Otro acontecimiento sucedió con una mujer a cual le dio un ataque de histeria a mitad de la obra. Esto mientras ella golpeaba las puertas de acceso para poder salir. Otra persona más tuvo un problema cardíaco a media función. Y sí, muchos dirán que ya llevaba esta condición médica, pero la coincidencia que fuera durante esta obra es bastante grande. El actor Miguel Pizarro un día se tropezó en medio del escenario y se golpeó la cara. Continuó la obra, pero tenía toda la cara manchada de rojo. Más tarde, unas personas lo defraudarían, y esto hizo que él entrara en depresión y él abandonara la obra. De nuevo, Rafael Perrín sufrió un paro cardíaco en la obra a una temprana edad de 32 años. Este hombre afortunadamente fue atendido y sobrevivió. El actor Germán Robles se lastimó el fémur en plena función y tuvo que ser reemplazado por Humberto Dupeirón. El primer día de este actor, él se golpeó la cabeza. La obra en estos momentos se detuvo durante la cuarentena del COVID, pero dicen que regresará. Y quizás esta maldición tenga más capítulos. Pero díganme, ¿ustedes se atreverían a ver la obra de teatro? ¿Creen en todas aquellas leyendas que dicen
las personas que han estado ahí haber visualizado? Muy interesante el relato que nos comparte esta noche. Sin lugar a dudas, creo que todas las obras de teatro, la mayoría de obras de teatro que tienen un tema más oscuro, siempre pasan este tipo de sucesos. De hecho, mucha gente cuenta que este tipo de obras no solamente les pasa a los actores, sino Y bueno, pues continuamos aquí en nada más ni menos en este su programa de La Hora del Miedo. Maestro Rob, adelante, si se encuentra ahí. Sí, aquí me encuentro, Mau, muchas gracias. Adelante, maestro Rob, en lo que ahorita la maestra Luna, el sistema la sacó un poquito y ahorita que ingrese nuevamente. Adelante. Muchas gracias, Mau. Sí, efectivamente se dicen muchas historias sobre estas obras de teatro de la Dama de Negro. Incluso durante las películas, la gente comenta haber visto a una mujer de negro pasearse por los sets, sobre todo en la película del 2012. El actor Daniel Radcliffe dice que incluso pararon algunas grabaciones porque hubo gente que tenía ataques de nervios, gente que dice haber visto a aquella mujer de negro que estaba rondando por los lugares y temían precisamente por los hijos de los actores y del staff del lugar, ya que muchos empezaron a tener algunos accidentes. Afortunadamente no fueron graves, pero tuvieron algunos accidentes. ya estoy de regreso nuevamente, una disculpa, de repente la lluvia nos hace un poquito de dramas aquí. Pero sí, comentando lo que nos dice el maestro Rob, cabe recalcar que la Dama de Negro siempre va acompañada de un niño, o por lo menos es lo que la gente cuenta, ya sea en los teatros o incluso en los sets de grabación de las películas. Es gracioso que se encontrara siempre o que vieran esta figura de este niño de aproximadamente unos entre 6 y 8 años de edad, comenta la gente. ¿Tiene que ver con la Dama de Negro o estamos hablando de otro personaje, maestro? Se supone que este niño es aquel hijo que la dueña de la casa había adoptado, ya que su hermana se lo había dejado en adopción porque como ella no era casada, y estamos hablando que el año son 1983, Inglaterra era un poco más cerrada en sus pensamientos y donde tú no tuvieras un esposo y tú tuvieras un hijo, pues era muy, muy mal visto. Entonces, para evitar el qué dirán de la gente, ella dio en adopción a su hijo y cuando se lo quisieron robar, murieron puesto que no sabían que el lugar se cubría completamente del mar, lo que provocó que esta mujer, en venganza por la gente que le ayudó a su hermana a quitarle a su hijo, lanzó una maldición que cualquiera que la viera perdería a su hijo, Luna. Bastante interesante porque me recuerda un poquito a esta leyenda que todos conocemos que es La Llorona. Tiene algunas similitudes. Precisamente sí tienen muchas similitudes, solamente que tiene una diferencia. La Llorona dicen que ella va completamente vestida de blanco y esta es una mujer vestida de negro. Más
parecida a lo que en ese momento tenían un poquito pensado sobre la muerte, Luna. Esto quiere decir que la dama de negro, porque se le ha relacionado directamente, así como lo menciona usted, que es la dama de la muerte, ¿cierto? Se supone que cuando ella se aparece anuncia la muerte de un ser querido. Exactamente, Luna. Si recordemos el programa pasado, a esta persona que lamentablemente murió cuidando aquella funeraria, el espíritu que acechó a esta funeraria precisamente era una dama vestida de negro, que lo que buscaba era precisamente al fantasma del niño que estaba rondando en aquella funeraria, Luna. Así que básicamente esta dama de negro tiene algo que ver con niños o que van a morir o que es un presagio de muerte según los ingleses, Luna. A ver, vamos a hacer una pregunta aquí que me llama mucho la atención. El hecho de que este espíritu se aparece en cualquier lugar que se esté nombrando, bueno, no nombrando su nombre, pero sí representando la obra, ya sea en el cine o ya sea en el teatro. Ahora bien, recordemos que el teatro pues va de ciudad en ciudad y en todas las ciudades, porque aquí estamos hablando de que no tiene que ver la locación, más bien el tema del cual se está hablando, ya que esta mujer o este personaje, esta mujer de negro, se aparece en cualquier ciudad que se presentan. Pero la historia no viene de México, la historia es inglesa, ¿cierto, maestro? Así es, la historia es una novela de terror del año 1983. Y entonces tendría que ver solamente el hecho que se hable de este personaje o que se represente la obra. ¿Tendría que ver algún tipo de invocación tal vez que se le haga? Podría ser por la historia. La historia dice que la señora, la viuda Drawlow, ella, en el momento en que se te aparece, vas a tener la pérdida de un hijo, porque ella fue lo que perdió, fue un hijo. Digamos que es un espíritu obsesor que siempre buscó venganza. Se estuvo solitaria dentro de un castillo, aislada, gracias al mar que la separaba de la isla de Inglaterra, y que en el momento de morir tuvo la facilidad de regresar para poder seguirse vengando de aquellos niños o de aquella ciudad que no hizo nada para ayudar a su hijo. Ahora bien, sacando la historia y ponerla dentro de una adaptación cinematográfica, o en este caso en una adaptación de una obra de teatro, que realmente es una obra de teatro bastante famosa, creo que alimentas a aquella persona que creó aquel personaje, o simple y sencillamente estás creando un egregor para ver lo que está pasando, pero no es intencionado. Creo que es más como una leyenda urbana que se va alimentando con las vistas, con las visitas de la gente, Luna. Es decir, que directamente este personaje se alimenta de la energía que nosotros le ponemos al momento de estar observando ya sea la película o estar en la obra. En la película lo dudo mucho, al menos que pase en tu propia casa, ya que lo único que se tuvo de registro sobre lo que pasó fueron que muchas personas del staff, incluido el actor Daniel Radcliffe, dicen haber visto a aquella dama de negro. Lo más interesante, lo más curioso es que siempre es representada bajo la cara de la actriz que caracteriza este personaje, Luna. Un dato un poquito perturbador ahí. Vamos a ir a un pequeño corte, pero no le cambie, porque regresando seguiremos con esta interesante historia de la Dama de Negro. Y si quieres hacer una pregunta o dejarnos un saludo vía audio, ya lo puedes hacer por WhatsApp al más 52 33 14 86 51 24. Así que no se mueva de su asiento porque regresamos a su programa La Hora del Miedo.
En un momento regresa la hora del miedo. ¿Quieres aprender el secreto de las runas brujas y cómo utilizarlas? Esta es tu oportunidad. Taller de runas brujas, impartido por la maestra K. Elabora tú mismo y conoce el significado de la simbología mágica. Infórmate al grupo de Escuela de Magia Antigua. Talleres de la Hermandad K. Te invitamos al taller especial de Halloween, Leyendas y Tradiciones, en donde encontrarás historias, recetas mágicas y tips brujeriles. Impartido por los maestros Rob Gray, Ceci Caminos, Luna Blackstone y la maestra K. ¡Inscríbete ya! Pide informes al grupo Escuela de Magia Antigua. Y recuerda, en la Hermandad K tienes tu lugar. Todas las vacunas COVID-19 se han probado exhaustivamente y ofrecen un alto grado de protección contra formas graves de esta enfermedad y el riesgo de muerte. Lo mismo ocurre con la vacuna que se le ofrece, incluso si ya ha tenido la COVID-19. Es importante vacunarse lo antes posible y no esperar, ya que de esta manera conseguiremos la inmunidad en nuestras comunidades y podremos volver a la vida normal. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Estás escuchando Aradia Radio. Ya regresa la hora del miedo. Ya regresamos completamente en vivo a su programa, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Vamos a darle salida a los comentarios del público. Leti Valle ya está con nosotros y nos dice saludos Mauricio Mendoza y maestros. Alejandro de Lira nos dice muy buenas noches. Leti Valle, saludos maestro Rob Gray, saludos maestra Luna. Muchas gracias Leti, saludos también para ti. Emery ya está con nosotros también y nos dice muy buenas noches a Mao y maestros. Leti Valle nuevamente nos dice saludos Luna Blackstone. Y William Narváez, buenas noches maestra, gracias por compartir este maravilloso programa. Muchas gracias a todos ustedes que nos ayudan con sus comentarios y a compartir este programa también. Eliana Herrera nos dice, hola, buenas noches. Angie Fernández, buenas noches. Pero Mendiola ya está con nosotros también y nos comenta, buenas noches maestros, buenas noches Mauricio. Nuestra amiga Rosual nos dice, saludos. Pues bien, en el bloque anterior, el maestro Rob nos relata la historia de una mujer que después de muerta sigue atormentando a muchas personas, incluso llevándose a sus seres queridos. Esta noche estamos hablando sobre la Dama de Negro. Adelante, maestro, con el desenlace de la historia. Muchas gracias, Luna. La Dama de Negro no solamente se limita a hacer una obra de teatro, a hacer una película o incluso a hacer una obra literaria. Existen lugares que cuentan leyendas en diferentes tipos de pueblos. Los habitantes, algunos viven atemorizados. Uno de estos pueblos, alejados de todo, escondidos entre las montañas, con sus casitas de piedra y madera,
estos habitantes solo recuerdan un hecho que cambió la historia de aquel pueblo. Este hecho quedó guardado como un secreto dentro de los límites de aquel pueblo, en la memoria de los demás ancianos habitantes. El hecho cuenta que a las afueras del pueblo existió alguna vez un psiquiátrico, en donde eran enviadas las mujeres y los hombres que enloquecían, aquellos que cometían asesinatos o que eran considerados peligrosos. Con el paso del tiempo, el psiquiátrico se fue vaciando hasta que quedó clausurado oficialmente. Pero en el pueblo comenzó a circular un rumor acerca de muchos pacientes que se habían dejado en el olvido, que habían quedado en el hospital amarrados y destinados a morir de inanición. La idea era demoler el edificio totalmente, con todo y aquellos inquilinos dentro. Pero alguna razón u otra, este no se demolió y quedó abandonado y olvidado con todo y sus inquilinos destinados a sufrir una muerte lenta y horrible. Pocas semanas tras el abandono del lugar, muchos habitantes del pueblo comenzaron a escuchar terribles gritos por las noches, provenientes del hospital. La población entró en silencio, un pánico general. ¿Cómo era esto posible? Aquellos locos ya deberían de estar muertos. Llevaban ya más de un mes sin agua ni alimento. Poco después de que comenzaron los gritos, muchos de los animales del pueblo empezaron a desaparecer. Animales domésticos y de granja desaparecían cada noche, quedando solo un rastro sangriento que conducía hacia el antiguo edificio a través de los matorrales. Hubo muchos que decían haber visto una silueta fantasmal, una mujer completamente vestida de negro rondando por ahí. Después de un tiempo, los habitantes se hartaron y decidieron dar fin a aquella situación. Noche tras noche, montaban guardia en los corrales para proteger a sus animales de aquel ladrón, hasta que una noche uno de los vecinos llamó a los demás, y cuando llegaron, vieron a una mujer cubierta por un velo negro y una daga en la mano para degollar a uno de los pollos. Cuando la figura notó la presencia de sus espectadores, huyó hacia el antiguo hospital. Los del pueblo se armaron de valor, la siguieron al entrar, pero no consiguieron nada. Al subir al segundo piso, quedaron petrificados por el terror. Lo que vieron fue un grupo de hombres flacos hasta los huesos y rodeados de animales descuartizados. Nadie sabe si esto fue verdad, pero actualmente en este pequeño pueblo, en la noche de fin de año, los habitantes dejan una ofrenda fuera del hospital. Antes por miedo, ahora es por tradición. Pero se dice que los gritos no se han vuelto a escuchar, por lo que bien es cierto es que aquellos animales han desaparecido para la mañana del Año Nuevo. Los habitantes de Argentina también cuentan de una dama vestida de negro. Y en San Gregorio, una localidad cercana de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, sus pobladores relatan que una mañana de cerrada llovizna, un abastecedor frigorífico encontró en la ruta 14 una mujer vestida de negro, que hacía el tradicional gesto de autostop. La llevó hasta la ciudad y cuando la dama se bajó, tras agradecerle por haberla bajado a esta escasa media cuadra de su casa, le dijo su nombre. Según la dama de negro, su nombre era Nancy Núñez. Poco tiempo después, el hombre se enteró que Nancy Núñez había fallecido 1 año y medio atrás en un extraño accidente, cuando la avioneta que piloteaba a su marido había perdido una de sus ruedas impactándolo en un auto en el que ella conducía, lo que había causado la muerte instantánea. Él, sorprendido, descubrió que también el lugar en donde había parado para levantar a la mujer entre Christopher y San Gregorio era exactamente un sitio donde había ocurrido la tragedia, que poco antes había conmocionado aquella localidad. Otros testimonios dan cuenta de la misma aparición, en la misma ruta, a la altura del accidente, y precisamente es el mismo día en el que aquella mujer murió. En otro pequeño pueblo, también cuentan que una muchacha que no tenía padres ya que perecieron en un accidente, cuidaba de sus hermanos, y debido a la falta de guía de sus padres, o de alguien de buenos consejos, ella empezó a recorrer los malos pasos y a descuidar mucho a aquellos hermanos, tomando una vida de mal vivir. Un día,
Una amiga de aquella muchacha le contó que había visto a su madre vestida de negro, cerca del pueblo. La muchacha no creyó y le dijo que su madre había muerto hace tiempo y que no le haga ese tipo de bromas. Con el pasar de los días, hubieron otros habitantes del pueblo que se encontraban a aquella muchacha y le decían lo mismo. Tu madre estaba de negro con ropa sucia, enlodada y con el pelo enmarañado. Hubo algunos vecinos que conocieron en vida a aquella mujer, que intentaron preguntarle qué buscaba o qué quería. Sin embargo, ella no contestaba, o solo se quedaba totalmente muda. Otros decían que aquella dama de negro deambulaba de arriba abajo y empezaron a creer que no era una persona, sino un alma en pena. La amiga de la muchacha nuevamente fue a hablar con ella y le insistía que era su madre, y la muchacha nuevamente le decía que ella estaba muerta. Su amiga siempre le decía, es tu madre, seguro está penando y no puede descansar. ¿Has cuidado bien a tus hermanos?, dijo la amiga con una timidez a la muchacha. Pero en su conciencia ella sabía los errores que había hecho. Se fue nerviosa sin decirle nada. Al día siguiente, una señora se encontró con la muchacha, que traía un aspecto deplorable, y sin demora le dijo, ya deja a ese hombre, y cuida a tus hermanos para que el alma de tu madre pueda descansar en paz. La muchacha se estremeció, ya que todo lo dicho era verdad, sin pero alguno. La muchacha, atormentada y asustada al ver que todos habían visto a su madre caminar por el pueblo, decidió ir a comprobar si era cierto con sus propios ojos. Cuando llegó la noche, en aquel lugar donde ella fue avistada, la muchacha encontró a la dama de negro en las mismas condiciones, deambulando y con terribles fachas. Aquella muchacha se acercó a ella y notó que efectivamente era su madre. La dama, sin duda alguna, y sin palabra que decir, solo lloraba desconsoladamente, y por otro lado la muchacha ya no tenía dudas de que era su madre, y que ella sabía todos los malos actos, como cuando estaba en vida. De pronto la dama de negro calmó su llanto y se perdió entre las sombras de un pasadizo en aquel bosque. La muchacha sintió un profundo vacío de su madre y entendió que el llanto que llevaba. Buscó solucionar sus culpas. Fue donde aquel hombre con quien salía y dijo que ya no más lo iba a ver. Y luego fue a su casa y muy arrepentida prometió a sus hermanos que jamás los dejaría de nuevo. Y desde ese día, la dama de negro jamás se volvió a aparecer en aquel pequeño pueblo, Luna. Otra historia más que nos deja pensando en este tipo de espíritus. Quiero hacer una pregunta porque me doy cuenta que tiene muchísimas similitudes, como ya lo había mencionado, con los espíritus, por ejemplo, con los de La Llorona. Para que una dama de negro se vuelva dama de negro, tiene que haber fallecido con ciertas características, maestro. Todas tienen una excepción de la que cuidaba a aquellos enfermos. Todos tienen una similitud, que es el vestido negro y la forma en la que cuidan o tratan de mantener a los niños cerca. Unas se lo llevan por la pérdida de sus hijos y otros los cuidan o tratan de que cuiden a esos niños, probablemente porque son familiares de ellos, Luna. Entonces estaríamos hablando de dos espíritus diferentes, pero los dos siendo damas de negro. Según lo que cuentan las historias, así sería. Qué interesante que un espíritu tenga esta dualidad, que siendo este tipo de espíritus obsesores, unos se dediquen a llevarse o hacerle daño a estas personas, y la otra contraparte de este mismo espíritu, muriendo o habiendo fallecido en las mismas condiciones, se dedique a cuidar a los niños. Sí, tiene que ver más, yo creo, que el sentido maternal. Una perdió a su hijo y creyendo que no los estuvieron cuidando, tratan de vengarse de aquellos o del mismo pueblo en el que vivían para vengar el no cuidar de sus hijos. Del otro lado, el que quieran cuidar de los niños o que quieran
mantener a los niños cercanos de su familia para que no los descuiden y pase alguna tragedia, Luna. ¿Existe alguna manera de poder, en caso de que estuviéramos en presencia de alguna dama de negro, existe alguna manera de que podamos combatir o proteger a estos niños? Primero yo creo que hay que identificar un poquito qué tipo de dama de negro sería. Si recordemos las historias de aquellas que hacen daño, son damas de negro que están bastante bien vestidas. En el caso de aquel velador, de aquel policía que buscó el salir adelante en una casa funeraria durante 2 meses, él la describe incluso que tenía ojos amarillos y que en su rostro se veía la furia y la venganza que estaba teniendo. Sin embargo, en la última historia nos cuenta que aquella dama de negro estaba bastante desalineada, que era básicamente como si fuera una vagabundo, un pordiosero, que no tenía el descanso porque no estaban haciendo bien las cosas, Luna. Entonces es posible que al momento de que se presente la dama de negro mala, llamémoslo así, también se presente esta dama de negro buena y se enfrenten entre ellas mismas. Sería poco probable, pero sabemos que un espíritu obsesor con una sed de venganza es mucho más fuerte que lo que se podría decir el espíritu bonachón de la otra dama de negro, Luna. Pues ven, ahí lo tenemos. Espero que ninguno de nosotros nos encontremos en esa situación nunca. Ni en esa, ni porque hay muchísimas historias que son similares. Incluso volviendo al tema de La Llorona, recuerdo muchas veces que, por ejemplo, en los pueblos, las abuelitas siempre decían que pusieran, por así decirlo, un vaso con agua en la ventana para que, pues, si llegaba el espíritu, se tomara el agua y se fuera, o para ahuyentarlo. Algunas otras decían que para que la dama de negro o la llorona o cualquier espíritu que se quisiera llevar a los niños pequeños, para que esto no pasara, tenían que poner un cuenco de agua debajo de la cama, rodeado con sal, para que pues los espíritus de este calibre no llegaran a hacerle daño a los niños. Y en alguna otra ocasión alcancé a escuchar o ver que ponían unas tijeras de metal debajo del colchón de los niños o bien debajo de la cama, atados con un hilito rojo. Este tipo de protecciones son muy comunes generalmente en los pueblos, que es donde pues se llegan a escuchar más historias sobre este tipo de presencias paranormales. Este tipo de prácticas, maestro, pudieran ayudar en caso de que presenciáramos alguna dama de negro. Lo que normalmente podría ayudar para que no exista algún otro tipo de espíritu, no solo la dama de negro, la llorona o cualquier tipo de espíritu, normalmente puedes hacer un círculo de sal alrededor de tu casa. A veces es bastante complicado, ya que las localizaciones de nuestros propios hogares suelen ser un poquito complicados de crear esto, ¿verdad? Tal vez mascotas o algo más que mantengamos este círculo de sal. Pero normalmente hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo de la casa, para que evitar que este tipo de espíritus obsesores vengativos puedan entrar a ellas y lógicamente tener un cuidado en nuestra vida espiritual muy buena para evitar atraerles, Luna. Así es. El maestro Rob ya nos dejó ahí el link del canal de YouTube para que se suscriban a La Hora del Miedo. Y Leti Valle nos hace la pregunta de cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los niños si es que vemos una dama de negro. Pues bien, esto ya lo mencionamos. También Leti Valle nos agradece por la respuesta que le dimos.
De hecho, mencionando esto del círculo de sal, también tengo entendido que muchas prácticas o muchas personas, para evitar que entren los espíritus, malas energías y demás, ponen una línea de sal en la puerta. Obviamente se tiene que decretar, no solamente es el hecho de poner la pura sal, y también ponen sal en las ventanas. Esto también podría ayudar a mantener o a repeler un poquito este tipo de em, espíritus, maestro. Efectivamente, Luna, ya que se supone que la sal es la purificación. Entonces, cuando tú mantienes una barrera de purificación en los lugares más comunes de entrada, que serían una ventana o una puerta, es improbable que se quieran meter, ya que tú tienes una barrera espiritual invisible, por así decirlo, que evita que estos entren, pero no siempre vas a estar encerrado en tu casa. Así que normalmente yo sugeriría tener un poquito de cuidado a nuestros alrededores. Normalmente tendemos a poder sentir, a poder visualizar un poquito más, sobre todo a lo que le llaman las gentes sombra, ¿verdad? Aquellas que puedes saber ver a través del rabillo de tu ojo, normalmente. Solamente tratar de no espantarnos, porque el miedo los atrae demasiado. Es algo que es muy común en todas las historias que hemos escuchado a través de estos programas. El miedo les da la fuerza a aquellos entes para poder, pues digamos, hacerles la vida imposible a aquellas personas que les ha pasado, Luna. Así es, desgraciadamente no todas las personas podemos tener el control sobre nuestras emociones al momento de que pues vemos algún ente, algún fantasma, algún espíritu, y nos quiere hacer daño. Pues obviamente no va a ser como que "Ay, respira profundo, mantén la calma". Siempre vamos a pues a asustarnos, pero sí hay que seguir el consejo del maestro, seguir en calma, tener protecciones y pues tratar de que nunca pase esto. Leti Valle nos pregunta, ¿podemos poner vinagre y amonia? Bueno, yo en el punto personal les podría decir que eso es para limpiar de energías negativas. Sin embargo, no te va a crear una protección, pues en contra de estos espíritus. Pero vamos a escuchar la opinión del maestro Ro. Así es, efectivamente, como dices, Luna, eso es más que nada personal. No creas una, digamos que una barrera para aquellos espíritus. Realmente lo que tienes que hacer, pues es algo que purifique y que te mantenga un poco más seguro. Y lo más común ha sido la sal, Luna. También he escuchado muchas veces, de hecho, es una práctica muy común entre las personas que practicamos la magia, el hecho de poner en las 4 esquinas de tu casa por fuera pedacitos de hierro. ¿Esto también serviría para ahuyentar a estas energías, a estos espíritus, maestro? De hecho, sí existen historias que han logrado crear una barrera con hierro. Algunas de estas historias incluso dicen que aquellos espíritus, después de lo que fue la revolución industrial, cuando se crearon los ferrocarriles, había lugares que ya no podían pasar ya que las vías del ferrocarril son de hierro puro, y entonces crearon así como que un límite donde aquellos espíritus no podían pasar. De hecho, si notamos un poquito a detalle las iglesias, sobre todo las iglesias barrocas, estas contienen demasiado hierro, pero tiene que ser hierro puro, Luna. Así es un dato bien interesante para que lo tomen en cuenta todos los que nos comenta el maestro Rob, ya que él tiene bastante experiencia en este tipo de cosas. Otro de los metales que también se puede utilizar, no sé honestamente si se puede utilizar en el caso de los espíritus obsesores, pero se habla también mucho de la plata, maestro. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? La plata dicen que nada más es, digamos que una leyenda, como muchas otras historias, que realmente la plata sirve para otro tipo de criaturas que podemos encontrar en los libros de historias o en cualquier novela gráfica, Luna, pero también no está 100% comprobado que aquellas cosas no existan.
Así que sí sería buena opción, pero esa ya sería más personal. Sería algo así como un tipo talismán en contra de este tipo de energías. Sí, así sería. Ok. Leti Valle nos dice muchas gracias, maestra Luna. Gracias. Mañana voy a poner hierro y sal en mis ventanas. Gracias. Pues gracias, Leti, por también tus preguntas, porque nos ayudan a todos nosotros. Y pues bueno, maestro, estamos llegando a la etapa final de este programa. Pero antes de retirarnos, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Tiene que ver o tienen algo en común las personas que han visto, presenciado a esta dama de negro, o son simplemente personas random, personas al azar? Realmente es como la Llorona, no sabes en qué momento te pueda salir. No sabes si en las historias, las leyendas de aquellos pueblos, de aquellos lugares, existen una historia similar a las damas de negro. Aquellos personajes que podrían estar en nuestra imaginación, pero que incluso hasta en un lugar, en una funeraria, han causado bastante terror, Luna. Pues ahí lo tienen, y si quieren seguir comentando acerca de este tema, los esperamos en el chat de Criaturas Nocturnas. Así que, pues bueno, nos despedimos, no sin antes darle las gracias a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir el programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos dejado ahí en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en el portal del Fénix en Facebook. Y bien, con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, y junto al maestro e historiador Rob Gray, les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima. Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.